bien, en esta noche estamos revisando el tema de sola escritura como conmemoración de los 500 años de la Reforma. Estamos haciendo una serie de mensajes que tienen que ver con las premisas de la Reforma protestante. Y en esta noche hemos llegado al punto de la primera premisa, que es sola escritura. Les invito a que abran sus Biblias en el libro de Segunda de Timoteo, en el capítulo 3, en el versículo 16 y 17. En este pasaje leemos que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, esto es apto, equipado para toda buena obra. Eso era la premisa de la Reforma. La premisa de la Reforma es que la iglesia romana se había apartado de las Escrituras. Y realmente no es que no tenían las Escrituras, sino que no consideraban solamente la Escritura como la base para nuestra salvación. De hecho, todas las 5 solas, que son sola Escritura, sola gracia, sola fe, solo Cristo, solo para la gloria de Dios. No es que Roma no tenía fe, pero lo que no había entendido es que era solamente la fe la que salvaba. No es que ellos no creían en Cristo, creían en Cristo, pero no habían entendido que solamente Cristo era el que salvaba, no María, no las obras, no la intercesión de los santos. Y lo mismo pasa pues con sola escritura, porque ellos decían que no solamente la escritura era la que valía, sino también la tradición. Así que no es que Roma no creía en las escrituras, creían en las escrituras. Pero ellos creían que la escritura debía ser acompañada por el dogma, por la tradición y aún por las palabras de los concilios o las palabras de los papas. Pero Martín Lutero y los reformadores pegaron este punto. No, es solamente la escritura la que necesitamos. Y tal como dice este texto, esas son las que nos pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Es por medio de las Escrituras y solamente por medio de las Escrituras que nosotros encontramos la salvación en Cristo Jesús. Porque las Escrituras hablan de Cristo, las Escrituras apuntan a Cristo. De hecho, Cristo dijo que ellas dan testimonio de Él. Recordemos también que en el libro de Lucas el Señor mismo apuntó el hecho de que las Escrituras del Antiguo Testamento daban un testimonio acerca de la persona de Cristo. Veamos este pasaje en Lucas capítulo 24, donde se nos dice en el versículo 27, y esto lo dice a los discípulos en Emaús, luego que Él ha resucitado. Recordemos, dice ahí, que comenzando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo referente a Él en todas las Escrituras. Se da cuenta así que Él ha abierto los ojos de ellos para que puedan entender, comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, lo referente a Él en todas las Escrituras. Lo único que el hombre necesitaba para ser salvo eran las Escrituras. Solamente las Escrituras, porque las Escrituras no llevaban a la salvación que es en Cristo Jesús. Eso es lo que Pablo repite. Ahora, la doctrina de la Escritura, como dice el doctor Nichols de el Reformation Bible College, el presidente, dice que la doctrina de la Escritura fue central para la Reforma. La Biblia se había oscurecido en el catolicismo romano medieval, después de siglos de la elevación de la tradición y del oficio papal como los guías más seguros de la Iglesia. Cuando el texto fue consultado, era la traducción latina de Jerónimo, también conocida como la Vulgata, la que era consultada. Como parte del movimiento renacentista, Erasmo de Rotterdam publicó un Nuevo Testamento griego a la par del conocido texto en latín en Basilia en 1516. Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia en Wittenberg un año más tarde, el 31 de octubre de 1517. Así que mira lo que pasó, ¿no? Estoy haciendo una pausa aquí, pero lo que pasó es que
antes de que Lutero clavaba esas tesis, hubo un texto que apareció por Erasmo de Rotterdam, que era el Nuevo Testamento griego. Y por primera vez, la iglesia no solamente tenía el texto latino, sino que ahora tenía un texto griego también. Y Nichols continúa y dice, a través de su propia lectura de la Biblia antes de 1516 y luego a través de su lectura del texto griego, Lutero fue llevado lejos de las tradiciones que conocieron el Evangelio y redescubrieron el corazón del Evangelio mismo. La reforma vino a Suiza cuando Ulrich Zwinglio examinó su copia del texto griego de Erasmo y empezó a predicar a través del Nuevo Testamento en Zúrich el 1 de enero de 1518. La iglesia se había alejado del fundamento seguro de la palabra de Dios. El descubrimiento de la ley en tiempos del Antiguo Testamento por Esdras, el regreso a la escritura por parte de los reformadores dio lugar a un verdadero avivamiento y a una verdadera y duradera reforma de la iglesia. Solo la escritura es la guía segura y cierta de la iglesia, y la iglesia perderá su camino cuando se desvíe de este fundamento. Así es, cuando los reformadores enfocaron la escritura, el asunto es que se dieron cuenta que la tradición y el dogma que se había estado enseñando los había llevado lejos de las escrituras. Estaban siguiendo tradiciones de hombres, pero no necesariamente la palabra de Dios. Así que sola escritura significa que los reformadores entendieron que solamente por la escritura el hombre podría llegar a la salvación sin necesidad de la tradición o la opinión del Papa sobre las mismas. Sola escritura también expresa nuestro firme compromiso para nosotros hoy, así como fue para los reformadores en aquel entonces. Los primeros reformadores vieron muchos errores en la iglesia de su tiempo. Muchas de estas falsas enseñanzas provienen de una negación de la autoridad bíblica. Para nosotros, tanto como para los reformadores, nosotros tenemos un compromiso incuestionable con la autoridad de la Biblia. La perspectiva de los líderes de la iglesia había ascendido a un nivel de autoridad igual a la palabra de Dios. Estas tradiciones humanas llevaron a la iglesia lejos de la verdad y los protestantes contrarrestaron estas falsas enseñanzas, afirmando la autoridad única y suprema de la Biblia. En esta iglesia creemos que es muy importante reafirmar la Biblia como la autoridad final para las personas. En muchos lugares la escritura ha sido dejada de lado por tradiciones humanas. La ciencia moderna, la filosofía, la opinión popular han llegado a muchos a negar la autoridad de la escritura en respuesta a los problemas actuales. Nosotros afirmamos con los reformadores que la Biblia es la única autoridad incuestionable. Nosotros creemos que la Biblia es lo que dice que es la palabra de Dios. El apóstol Pablo nos recuerda nuevamente que toda la escritura es inspirada por Dios. Lo leímos hace un momento, ¿no? Toda escritura es inspirada, teonestos es lo que dice el griego. Significa que ha sido respirada por Dios. O sea que es como que si Dios mismo estuviera hablando. Y es útil para enseñarnos, es útil para reprendernos, es útil para corregirnos y para instruirnos en lo que es lo justo delante de Dios. Y a fin de que el hombre sea perfecto, apto, equipado para toda buena obra. Todo lo que necesitamos en las Escrituras. Y las Escrituras son la autoridad final. No es la palabra del hombre, no es la palabra de Roma, no son los dogmas, es la Escritura. La Biblia es la palabra inspirada de Dios sin error. Y ella es el juez final de la verdad en todas las áreas de la vida. Tenemos una sola regla de fe y práctica, y eso se llama las Sagradas Escrituras. Eso es lo que los reformadores entendieron por sola Escritura, y lo que nosotros como los herederos de la Reforma también entendemos, y afirmamos, y nos afianzamos en este sentido. La sola Escritura debe ser encarnada en la práctica de la iglesia, en los sermones, en el estudio dominical, en el estudio bíblico, la manera devocional que hacemos. Y tanto los niños como los adultos debemos de enfocar
todo pensamiento, sea teológico, filosófico, histórico, científico, artístico, y todos tenemos que llevarlos cautivos en obediencia a Cristo. Vea lo que dice 2 Corintios capítulo 10, versículo 4. Dice ahí, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levantan contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. O sea que nuestras armas no son como algunos piensan. Algunos dicen hay que enfatizar el ayuno, hay que enfatizar la oración, hay que enfatizar el cántico, las alabanzas, la adoración. Pero Pablo nos da otra opción, dice que las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esas fortalezas son fortalezas mentales, son conceptos, son pensamientos. Pensamientos que el mundo nos dice, pensamientos que la filosofía nos comunica, pensamientos anti Dios, pensamientos anti la palabra de Dios, anti la moral que Dios nos da, en contra de la ley de Dios. Pero ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Dice que nosotros tenemos que destruir esas especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Eso solamente se logra a través de la palabra de Dios. Así que la palabra de Dios para nosotros es el filtro por el cual nosotros examinamos todo lo que pasa. Lo que pasa en la política, lo que pasa en las ciencias, lo que pasa en la filosofía, lo que pasa en el mundo natural, todo tiene que ser examinado bajo el lente de la Escritura. Eso es lo que se llama tener una cosmovisión bíblica. Eso es poner sola Escritura en acción. Nosotros queremos comprometernos aquí en esta iglesia de que nunca vamos a cuestionar la autoridad absoluta de la Biblia, sino que nos vamos a someter absolutamente al Antiguo y al Nuevo Testamento como nuestra máxima autoridad. Ese era el pensamiento de los reformadores. No obstante, hoy día hay muchos que tratan de decir que la exposición de la Biblia no es suficiente para la edificación de la iglesia local, sino que es más bien un obstáculo, dicen algunos. Eso me lo dijo un pastor también, en una reunión de pastores, me dijo esto. Y me da una pena porque estaba completamente equivocado, ¿no? La idea que proponía dicho líder es que tenemos que simplificar el mensaje de modo que podamos ser más aceptables a la cultura contemporánea. Las palabras de este líder se han convertido en una tendencia popular en nuestros días. Hay iglesias en la actualidad que con el deseo de volverse más agradables a sus audiencias han minimizado tanto el mensaje de la Biblia que sus congregaciones nunca han llegado a la madurez espiritual, anemia espiritual, porque no son alimentados apropiadamente con la palabra de Dios. Están anémicos. Lo que hicieron los reformadores era regresar a las Escrituras. Pero lo que están haciendo estos que supuestamente son descendientes de los protestantes es alejarse de las Escrituras. Están apostatando de la Biblia, están apostatando de la fe que ha sido entregada una vez por todos a los santos en las páginas de las Escrituras. El apóstol Juan nos recuerda: les he escrito a ustedes, padres, porque conocen a aquel que ha sido desde el principio. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Dice primera de Juan, capítulo 2, versículos 14 y 15. Pero noten lo que dice Juan, porque él dice ahí que ha escrito a estos jóvenes porque son fuertes. Y vean la fuente de la fortaleza de estos jóvenes. Es que la palabra de Dios permanece en ellos. Y por medio de esa palabra han vencido al maligno. Pero mi pregunta es eso: ¿cómo la iglesia de hoy, si no permanece en la sola Escritura, si no permanece en la enseñanza bíblica, sino que quiere diluirla, quiere disminuirla, quiere ignorarla, cómo van a ser fuertes delante del maligno? De manera que tenemos que tener cuidado en no minimizar la importancia de la Escritura en la edificación de la iglesia. La Escritura es suficiente para dar al hombre la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús, y es capaz de educar al creyente llevándolo a la madurez y al cumplimiento de su misión en Cristo.
Repetimos que Pablo le dijo a Timoteo, desde la niñez, ha sabido las Sagradas Escrituras. ¿Qué es lo que había sabido Timoteo? Desde la niñez, las Sagradas Escrituras. Dice, las cuales te pueden dar sabiduría, la sabiduría que lleva a la salvación, la fe en Cristo Jesús. El testimonio de la iglesia primitiva del Nuevo Testamento demuestra que los apóstoles no descansaron en la sabiduría de sus días para la edificación de las iglesias, sino en el poder de la exposición de la palabra de Dios. Pablo dice a los Corintios, en 1 Corintios capítulo 2, en el versículo 1 y 2, por eso cuando fue a ustedes, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, porque nada me propuse saber entre ustedes excepto a Jesucristo y este crucificado. Aquí dice que él vino proclamándoles el testimonio de Dios. Ese testimonio está solamente en la Escritura. Su éxito ministerial no fue el producto de entender la cultura de sus días, no fue el producto de una estrategia para ser relevante, sino fue el resultado directo del poder de la palabra de Dios. Hebreos capítulo 4, versículo 12 nos recuerda, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos, que penetra hasta la división del alma, del espíritu, de las coyunturas, los tuétanos, y es poderosa para discernir, es decir, juzgar los pensamientos, las intenciones del corazón. Pablo descansó en la habilidad de la palabra de Dios para edificar a los creyentes. De hecho, Hechos capítulo 20, versículo 32, nos dice como Pablo encomendó a la iglesia de Éfeso, y dice así, a los ancianos, ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros y daros la herencia entre todos los santificados. La palabra de Dios es poderosa, la palabra de Dios es suficiente. La palabra de Dios es lo único que necesitamos. No las palabras del Papa, no las palabras de los concilios, no las palabras de los dogmas, sencillamente la palabra escrita de Dios. Solamente la Escritura, solo por la Escritura. Y Santiago nos recuerda que la palabra de Dios es la base sobre la cual el Espíritu Santo produce el nuevo nacimiento, provocando el arrepentimiento y la fe. En Santiago 1:18 leemos, Él, hablando de Dios, en el ejercicio de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos las primicias de sus criaturas. ¿Se da cuenta? Dice que Él nos hace nacer por la palabra de verdad. Pedro nos dice que debemos tener un gran afecto por la palabra, siendo que esa produce nuestro crecimiento espiritual. Dice 1 Pedro 2:2, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que por ella crezcan para salvación. Acertadamente el doctor Albert Mohler, el presidente del Southern Baptist Theological Seminary, ha dicho lo siguiente: en demasiadas iglesias la Biblia ha sido silenciada, en muchos servicios la lectura pública de la Escritura ha sido abandonada y el sermón ha sido marginado, reducido a un breve devocional añadido a la música. Muchos predicadores aceptan esto como una concesión necesaria. Termino la cita. Él tiene la razón. En muchos lugares la Biblia ha sido puesta de lado. Lo que hay es púlpitos con personas contando historias, contando chistes, contando cuentos, contando cosas entretenidas, anécdotas entretenidas, algo que mantiene a la audiencia, pero no realmente la palabra de Dios, no realmente la exposición de la palabra de Dios, como lo hicieron los reformadores. Mire que los reformadores no se contentaron solamente con el latín de la Vulgata, ¿no?, para predicar, sino que buscaron el texto original, el griego, para entender con más precisión lo que decían las Escrituras. Y luego cuando Martín Lutero hizo la traducción del Nuevo Testamento, acuérdense que eso dijimos el domingo, como él había sido llevado a este castillo por Federico, el elector de Alemania, y él está traduciendo el Nuevo Testamento en este castillo. La idiosincrasia de Martín Lutero era que el pueblo debería entender las palabras de Dios, el Nuevo Testamento, de una manera precisa pero sencilla, de tal manera que un campesino pudiera entenderlo o un ama de la casa pudiera entenderlo. Ese era el principio de traducción de las Escrituras de Martín Lutero. Pero él sabía que el poder estaba en la palabra de Dios y en nada más. Debemos recordar que la tarea de todo predicador es comunicar la palabra con fidelidad y dejar el resultado a Dios.
Vamos a seguir descansando en esta iglesia, en la suficiencia de la Escritura solamente para la edificación de la iglesia.